Bienvenido a nuestro programa de FNM. Tenemos hoy día un invitado, Jaime Alcalde. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, gracias por la invitación y gracias a FMN. Jaime Alcalde es profesor universitario, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Magnificat, ya vamos a explicar qué es esta asociación, y miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional Una Voce, que también lo vamos a explicar. Vamos a tratar hoy día de un tema que está muy de moda, con mucho debate nacional e internacional sobre todo, que tiene que ver con la excomunión del Papa, del Vaticano, a un grupo tradicionalista, ¿no es cierto?, del movimiento de Monseñor Lefebvre, a propósito de la consagración episcopal sin mandato pontificio de 4 obispos, a propósito a su vez de la celebración de la misa tradicional, lo que se llama misa en latín, algunos la llaman misa en latín. Hoy día no vamos a hablar, sin embargo, de cosas muy clericales, sino de algo que me parece muy importante para los laicos. Es conocer lo que ha sucedido dentro de la Iglesia, los movimientos que hay adentro, las divisiones que emergen, a propósito de un tema que viene preocupando a los católicos desde finales de la década de los 60, que es la reforma litúrgica. ¿De acuerdo? Que es aquello que se llama misa en latín o la misa nueva. Y para eso tenemos acá a Jaime Alcalde, que es especialista en la materia. Y que vamos a partir, Jaime, con la primera pregunta. ¿Qué es esto de la reforma litúrgica? ¿Qué nos puedes decir para abrir el tema y por qué produce tanto escozor en algunos ambientes de la Iglesia, o una división entre conservadores y progresistas, ¿no es cierto?, entre tradicionalistas y neomarxistas, llámalo como quiera? ¿Qué es esto de la reforma litúrgica, o qué fue la reforma litúrgica? Si uno pone en panorama histórico, en los últimos 500 años ha habido 3 concilios, 2 concilios de más largo aliento y uno que quedó interrumpido por circunstancias históricas. Esos 2 concilios de más largo aliento, el Concilio de Trento en el siglo XVI y el Concilio Vaticano II en el siglo XX, se ocuparon de definir una forma de celebrar la misa. En el caso del Concilio de Trento, fue codificando lo que llamamos el misal romano, frente a lo que era el avance del protestantismo y lo que el protestantismo implicaba para la celebración de los ritos. Por eso que cuando se promulga ese misal, se dice que subsisten los misales que tengan al menos 200 años de antigüedad probada. Cuando el Concilio Vaticano II, en la década de 1960, se enfrenta a la necesidad de renovar la fe, de ayornar la fe, como fue el discurso del Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, al inaugurar el concilio, se plantea también la necesidad de revisar los libros litúrgicos, y de hecho su primera constitución es sobre la liturgia, con el propósito de renovar y de devolver el esplendor a los ritos, conservando el latín, conservando el canto gregoriano y simplificando, dice, aquello que se había ido agregando con el tiempo. Entonces, llamamos reforma litúrgica a ese movimiento que comienza a partir del término del Concilio Vaticano II de revisar los distintos libros litúrgicos. Ahora hay un punto, perdón, Jaime, que es muy importante para que la gente lo entienda. La nueva misa no es una reforma del concilio, no es una reforma de Pablo VI. Y algunos dicen que no coincide exactamente con lo que quería el concilio. Bueno, el cardenal Ratzinger dice eso cuando analiza la nueva misa. Después voy a leer un poco el trecho. Pero hay una distinción ahí que es importante. De hecho, cuando termina el concilio y comienza la implementación, se constituye un consejo destinado a la implementación de la reforma litúrgica, surge una primera revisión de lo que había sido hasta entonces la forma de celebrar la misa, un poco recortada. Eso se le conoce como el Ordo de 1965, que se empezó a celebrar también en lengua vernácula, o sea, la lengua de cada lugar. Y el misal romano, promulgado por Papa Pablo VI, es del año 1969, comienza a regir a finales de 1969, por lo tanto es algo distinto. Entre medio hay 5 años, que uno podría decir es un tiempo corto, pero eran años muy turbulentos. Pensemos que en los años 60, si uno piensa en esos 10 años que van desde 1960 a
1970, o si uno quiere, desde cuando el Papa Juan XXIII convoca el concilio y cuando se promulga el misal romano, es una década muy turbulenta. Tenemos crisis de misiles, tenemos el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, que produce todo también un debate doctrinal en la Iglesia. Está Cuba, la guerra de Cuba, con la que comienza la década, el Mayo francés con la que termina. O sea, es una década muy, muy agitada en cuanto a lo que está sucediendo. Por lo tanto, esos 5 años, que puede parecer un periodo corto, en realidad es un periodo donde los cambios fueron muy vertiginosos. Yo te voy a leer, Jaime, algunos textos para revolver el gallinero, ¿ya? Para revolver el gallinero. Algunos textos de el cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, porque al final la reforma litúrgica va a implicar en algunas dimensiones una revolución dentro de la Iglesia, y una revolución que va a afectar a la fe y a la moral. Y hoy día, a tantas décadas, quizás no lo notamos porque nos hemos acostumbrado a lo otro, pero va a implicar esa revolución, y hay varios textos donde Benedicto XVI o el cardenal Ratzinger va a revisar, ¿no es cierto?, va a decir su opinión sobre este tema. El problema, cito del nuevo misal, reside en el abandono de un proceso histórico continuo de crecimiento y desarrollo. Miren, el cardenal Ratzinger, el problema del nuevo misal reside en el abandono de un proceso histórico continuo de crecimiento y desarrollo y en la creación de un libro completamente nuevo. Esto no corresponde a las intenciones del Concilio Vaticano II. O sea, las personas que a veces aparecen en la prensa hablando, ¿no es cierto?, de que se está atacando el Concilio Vaticano II, pareciera que hay algo ahí de incongruencia y algo que precisar. Es preciso oponerse, dice el cardenal en el informe sobre la fe, una entrevista, ¿no es cierto?, famosa que tiene a inicios de los 80 con Vittorio Messori. Es preciso oponerse más decididamente de lo que se ha hecho hasta el presente a la vulgaridad racionalista, a los discursos aproximativos, al infantilismo pastoral que degradan la liturgia católica a un rango de tertulia de café y la rebajan a un nivel de tebeo. Y la última cita que te quisiera hacer: la reforma litúrgica en su realización concreta, esto es muy fuerte, se ha alejado demasiado del origen. El resultado no ha sido una reanimación, sino una devastación. ¿Qué opinas tú de las palabras del cardenal Ratzinger, entre otras, porque tiene mucho análisis? Él era experto en liturgia, entonces Pues tiene mucho análisis sobre el tema. Del cardenal Ratzinger, primero y luego como Benedicto XVI en materia litúrgica, es muy abundante, ¿no? No solamente están uno de sus tomos de obras completas dedicado a la liturgia, el espíritu de la liturgia, tomando el libro del Romano Guardini, que es bastante célebre, sino tiene una serie de otras referencias. Si uno va a ese libro de memorias que escribió Mi Vida, que es de comienzos de los 80, me parece, también, ¿no?, están los recuerdos sobre la reforma litúrgica, lo que él supuso. Pensemos que el Ratzinger, antes de ser cardenal, antes de ser obispo, era un catedrático de teología en Alemania y que le tocaron vivir los años turbulentos, ¿no? Llega a ser catedrático más o menos en la misma época que Hans Küng, que fue luego un teólogo heterodoxo, y por lo tanto el cardenal Ratzinger vivió muchos de esos discursos en lo que era en ese momento la efervescencia. Fue perito conciliar, o sea, participó en todos esos debates. Y lo que dice el cardenal Ratzinger, a quien luego conocimos como Benedicto XVI, con todo lo que supuso también para la liturgia su papado de 8 años, es muy cierto, ¿no? La liturgia, los fines de la liturgia, el sentido profundo de la liturgia fue sufriendo un cambio importante durante esa época. Pensemos que hay un movimiento que viene más o menos del siglo XVI, etc., hacia la individualidad de la fe o hacia el individualismo de la fe, ¿no? Está la devoción moderna, etc., que van llevando la fe hacia lo personal. Y eso significa una pérdida de la dimensión colectiva. La liturgia, entre otras funciones que tiene, por cierto, otros fines que tiene, es ser expresión colectiva de la fe, ¿no? Todos profesamos la misma fe. Pensemos, por ejemplo, ahora que estamos celebrando los 100 años de Gaudí, en la Sagrada Familia, que
una manifestación de una fe profunda de un gran arquitecto, en las torres donde dice Sursum Corda, que es una fórmula que repetimos en la misa, y es precisamente como todos levantamos el corazón en la misma dirección. Y por lo tanto, lo que está tratando de decir Ratzinger es que con la reforma litúrgica y sobre todo con la implementación de la reforma litúrgica se perdió parte importante del tesoro. De hecho, creo que ese preámbulo con el que presenta su motu propio y que luego permite la liturgia tradicional, el 2007, o sea, al segundo año de ser elegido papa, es una pieza a la que volver, ¿no? Dice, lo que permanecía sagrado para las generaciones anteriores tiene que permanecer siendo sagrado para nosotros. Es decir, si nosotros queremos una unión con la Iglesia a través de los siglos, que finalmente es una de las tantas manifestaciones de la comunión de los santos, eso significa también la proyección en el tiempo de la misma oración colectiva, el mismo sacrificio, la renovación del mismo sacrificio por los siglos de los siglos. Sí, sin duda. Ahora la reforma litúrgica ha hecho que en la práctica mucha gente no sepa lo que es la misa, ¿no? Pues la misa no es la renovación de la última cena, eso en todo caso es una concepción más calvinista, no católica, de lo que es la liturgia, ¿no? La misa esencialmente es el ofrecimiento de la renovación, ¿no es cierto?, del sacrificio de Cristo para remisión de nuestros pecados, entre otras cosas. Entonces, uno de los aspectos, yo diría, más dolorosos de la reforma litúrgica o de la implementación, según la interpretación que se tenga, es el cambio de la misa de manera bastante compleja a nivel existencial. Y de ahí viene algo que me gustaría preguntarte tu opinión, porque entramos incluso a la parte jurídica, ¿no? Que es bastante preciso. El derecho, gracias a Dios, es bastante preciso, aunque también está sujeto a distintas interpretaciones. Muchos curas, obispos, hasta cardenales, no sigo para arriba ya, pero podría seguir para arriba, de repente dan la impresión de que uno para ir a la misa tradicional tiene que pedir la autorización a ellos. Uno como laico católico tiene que cuidar la fe del bautismo y no necesita pedir autorización para asistir a una misa que surcó la historia de la Iglesia durante 2000 años. Eso es un absurdo. Por más que te amenacen, te persiguen. Pero si uno va a revisar con lupa lo que han hecho los papas nunca han prohibido la misa antigua o la misa tradicional. ¿De acuerdo? Pablo VI, y eso también te quería preguntar, ¿no es cierto? Cuando se promulga la misa nueva, en el original latino, en las traducciones ya en mano negra, en ninguna parte sostiene que la misa nueva se va a establecer en la Iglesia de manera exclusiva, y en ninguna parte prohíbe la Iglesia. Eso después va a ir, ¿no es cierto?, reorientándose no por orientación directa del Papa, sino de la Congregación para el Culto Divino, que es otra cosa. Pero ya el año 84, por ahí, mi memoria me puede fallar, ya se ve que dentro de la Iglesia hay mucha gente que quiere seguir con la misa tradicional. Y Juan Pablo II, ¿no es cierto?, forma una comisión de 9 cardenales expertos en el tema y les pregunta a Juan Pablo II, a los 9 cardenales, 2 cosas. Oye, les dice así, oye, de acuerdo, pero para decirlo en un lenguaje más coloquial, oye, ¿la misa tradicional está prohibida o no está prohibida? Le pregunta a la comisión. Y tras esa pregunta ronda otra que es más importante. ¿Puede un papa prohibir la misa tradicional? O sea, la misa que es de los tiempos apostólicos. La misa nueva es un producto de algunos profesores universitarios y no voy a apelar a la misa nueva, ¿de acuerdo? Que hay mucho que decir al respecto, pero que no lo digo yo, lo dicen muchos expertos liturgicistas. Entonces, ¿se puede prohibir la misa nueva? La misa tradicional, perdón. Y la segunda pregunta, más delicada, ¿puede un sacerdote celebrar la misa sin autorización especial? Y la respuesta fue, a la primera pregunta, ¿puede, no es cierto, prohibirse la misa? No, no puede. La segunda pregunta, ¿puede celebrar sin autorización? Puede celebrar.
Pero, en fin, por diversas razones que no es el caso, eso no quedó, no se expresó en un instrumento jurídico. Apareció Ecclesia Dei, que fue una apertura importante para celebrar la misa tradicional. Después apareció otro documento de Benedicto XVI, ¿no es cierto?, que también fue una apertura importante para la misa tradicional. ¿Nos puede desarrollar un poco más, Jaime, que tú que has estudiado mucho este tema, esta evolución de una impresión de que algo que está prohibido, algo que... Mira, no podéis prohibirlo, queréis prohibirlo, hay mucha gente dentro de la iglesia, reformadores, que, ¿no es cierto?, que quisieron prohibirlo, dan la impresión que está prohibiendo, que hasta el día de hoy persiguen a los laicos, persiguen incluso a sacerdotes, persiguen dentro del seminario, prohibiendo los que asistan a misa tradicional. Después te hablan del diálogo con todas las religiones, menos con el sector más tradicional. Pero los papas, tengo la impresión que dicen otra cosa. ¿Qué es lo que dijo Juan Pablo II? ¿Qué es lo que dijo Benedicto XVI respecto de la misa tradicional? Yo, la primera idea que creo que interesa recalcar es que el pluralismo litúrgico ha sido algo que en la Iglesia ha existido desde siempre, ¿no? Hay dos grandes tradiciones, una latina y una oriental. Claro, nosotros, por haber crecido dentro del mundo occidental. Estamos acostumbrados a que existe una misa, la misa. Pero en realidad no es así y existen muchos. Y de hecho, antes del Concilio de Trento existían también muchos ritos dentro de la Iglesia latina. A partir de Trento, y por las razones que comentaba al comienzo, se produce un proceso de, podríamos llamar, unificación y de romanización, ¿no?, de la Iglesia, por una finalidad de salvaguarda. Es la época de la Reforma Protestante, es la época en que la cristiandad se está fraccionando, etc. Es una época también convulsa. Y por lo tanto, nos parece que ese único rito que viene luego sustituido por el misal, ya voy a centrarme un poco más a eso, es el único que existe. Bueno, primero no es así porque, como dije, la Iglesia es muy rica en esos aspectos. En segundo lugar, efectivamente hay un tema con como dices tú, cuando se propone el nuevo misal, la traducción latina es que se propone a la Iglesia una nueva manera de celebrar la misa conforme a este misal romano preparado por una comisión por encargo del Papa y sancionado por el Papa Pablo VI. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Empieza, este misal es el único, este misal coexiste con el otro, ¿qué pasa con la liturgia tradicional? Muy pronto, en Inglaterra y Gales, solicitan al Papa la autorización de preservar la misa tradicional y lo hacen acompañado de una carta firmada por muchos intelectuales, entre los cuales figura Agatha Christie, la escritora de novelas policiales, y por eso se conoce a ese primer permiso para seguir celebrando la misa concedido a la Iglesia de Inglaterra, a la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, como el indulto de Agatha Christie. Son más de 100, ¿no?, escritores, literatos, mundo de la cultura muy importante. Es una lista bastante extensa. Católico y no. Pues, claro. O sea, el llamado es a preservar parte del patrimonio cultural de Occidente. Dice, esto es parte del patrimonio cultural con el que ha crecido Occidente y tenemos que, por lo tanto, salvaguardarlo. Y de ahí, en paralelo, comienza el movimiento de Monseñor Lefebvre, Monseñor Marcel Lefebvre, que había sido un obispo francés, que había estado en misiones en África y luego había sido obispo en Francia. Y a la época del concilio era el superior de una congregación religiosa. Y Monseñor Lefebvre, movido por algunos jóvenes que querían formarse Perdón, Jaime, pero es curioso porque, perdón que te interrumpa, pero claro, Monseñor Lefebvre como que estaba terminando su carrera. Porque uno cree que no, él, ¿no es cierto?, va a empezar su carrera con esta preservación del rito tradicional, y la verdad es que había sido 30, 40 años un obispo misionero en África. Así es. Con un rol muy importante en las misiones en África. Así es. Fue nombrado vicario papal para el África francófona, o sea, era una especie de delegado apostólico con mandato papal para todos esos extensos territorios de misión, ¿no? O sea, era un obispo misionero que pertenecía por lo demás a una congregación también misionera. Y de hecho había tenido toda esa carrera y luego es superior de la
como digo, perdón, el obispo en Francia, y finalmente era superior de la congregación cuando viene el Concilio Vaticano II. Y en el año 70 muchos jóvenes se le acercan y decide iniciar una fundación nueva que originalmente recibe el permiso de un obispo suizo para erigir una fraternidad sacerdotal en 1970. Y recalco el año porque es el año en que comienza a implementarse el misal, ¿no? Son más o menos contemporáneos. El año 75 se le revoca la autorización. El año 76 Monseñor Lefebvre ordena a los primeros seminaristas, con lo cual recibe una sanción canónica, que es la suspensión ad divinis por este acto. Y ese año, Monseñor Bugnini, Aníbal Bugnini, que había sido el secretario de la comisión encargada de preparar el nuevo misal. Perdón, Bugnini es uno de los principales responsables de la nueva misa, ¿no? Claro, había sido el secretario de la comisión que había, primero, dado estas instrucciones de implementación previo al misal y luego de la preparación del misal. ¿Qué tan cierto era que era masón? Perdón que te interrumpa con esta pregunta, pero... Hay quien lo dice, hay quien lo niega. Una biografía completa que está escrita sobre Monsieur Bugnini es de un francés que se llama Chiron y dice que, bueno, que por lo menos él la documentación que revisó no encuentra pruebas para lo mismo. Lo que sí, el año 76, Bugnini le propone al Papa Pablo VI un régimen de subsistencia a la misa tradicional que, si uno lo mira con los ojos de hoy, es muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? Vamos a llegar a eso. Pero no pasa nada hasta el año 84. En el año 84 la Congregación para el Culto Divino, ya está el Papa Juan Pablo II en su pontificado, dice a los obispos del mundo que sean flexibles en la concesión de los permisos para seguir celebrando la misa tradicional en los distintos países. Eso evidentemente es muy distinto a cómo se implementó en algunos países o cómo se implementó en otros. Por ejemplo, en París, el cardenal Lustinger, un obispo bastante famoso, estableció una parroquia en el área metropolitana de París con un régimen birritual. Es decir, se celebraba la misa tradicional y se celebraba la misa del Pablo VI, ¿no? La misa que se había promulgado el Papa Pablo VI. El año 1988 viene otro hito, que es el motu proprio Ecclesia Dei del Papa Juan Pablo II, motivado por las consagraciones episcopales de Monseñor Lefebvre, cuando Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos también sin mandato apostólico en esa oportunidad. Y el documento Ecclesia Dei tiene 2 efectos. El primero es crear una fraternidad sacerdotal San Pedro, destinada en exclusiva a seguir celebrando la misa tradicional. Y la segunda es, por favor, los obispos sean más flexibles todavía con la aplicación del documento del 84. Y ahí el otro hito que ocurre es ya bajo el pontificado de Benedicto XVI, el motu proprio Summorum Pontificum en el año 2007, que es el permiso para cualquier sacerdote para celebrar la misa conforme al misal de San Juan 23, o sea, lo que llamamos la misa tradicional, con total libertad. Previamente, Benedicto XVI, el año anterior, había también creado un instituto tradicional, el Instituto del Buen Pastor, y hacia finales del pontificado de Juan Pablo II se había producido una figura interesante, que es la creación de una administración apostólica en Brasil. En Brasil, en la diócesis de Campos, había un obispo que era muy tradicional, de hecho, amigo de Monseñor Lefebvre, de hecho, es el que participa también en las consagraciones del año 1988, y eso había producido una división en la diócesis de Campos. Y hoy en la diócesis de Campos está la diócesis de estructura territorial y una administración apostólica de carácter personal que atiende a los fieles que siguen la misa tradicional. Por lo tanto, entre el año 1970 y el año 2007 fueron ocurriendo varias cosas desde el punto de vista de los documentos emanados de la propia Santa Sede, donde le van reconociendo cada vez más, podríamos decir, carta de ciudadanía a la misa tradicional y por lo tanto diluyendo ese mito que había de que la misa tradicional había sido derogada
por el nuevo misal, ¿no? Siempre se decía, no, es que fue sustituida completamente. Bueno, parece que no, y la propia Santa Sede lo fue dejando claro en una serie de documentos hasta llegar al motu propio de Benedicto XVI, donde Benedicto XVI dice, el rito romano tiene dos formas, una ordinaria, que es el misal de Pablo VI, y una extraordinaria, que es el misal por última vez sancionado por el Papa Juan XXIII. Mira, es importante lo que tú dices, porque este motu propio de Summorum Pontificum, ¿no es cierto?, de Benedicto XVI, dice textualmente: quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este misal, la misa tradicional, no ha sido nunca jurídicamente abrogado y por consiguiente en principio ha quedado siempre permitido. Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado grande y no puede ser de improviso prohibido. O sea, nunca fue abrogado, siempre estuvo permitido, no puede prohibirse, a pesar que en la práctica se prohibía, se perseguía y se cocinaba, ¿no es cierto?, a los pobres curas que querían celebrar alguna misa porque los fieles, ¿no es cierto?, se lo solicitaban. Acá hay un tema bastante importante, que son los fieles los que van pidiendo a los sacerdotes que celebren la misa tradicional, y ha habido un renovo de eso en los últimos años, ¿cierto?, particularmente entre la gente joven. Vamos a algo más delicado, ¿no? Francisco, el Papa Francisco, el documento Tradiciones Custodes, ¿de acuerdo?, que parece de alguna manera restringir, prohibir, mirar con malos ojos la misa tradicional. Yo tengo mis serias objeciones contra este documento, pero bueno, eso no, creo que no nos compete. Simplemente estamos haciendo la historia de una misa o la liturgia de la iglesia de siempre, que no puede ser prohibida. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué va a significar esto de tradiciones custodes, Jaime? Y una pregunta, ¿esto es más del Papa Francisco o de este señor que está en el Vaticano? Cállate boca, que no voy a hablar de las cosas que ha publicado el cardenal hace poco, Fernández, argentino, amigo de Francisco, que lo puso en el más alto cargo, ¿no es cierto?, del dicasterio para la doctrina en la fe, sin saber mucho de teología. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna incongruencia ahí? Porque yo tengo entendido, me lo han dicho personas de Roma, que en Francisco tenía cierta simpatía, más allá de lo que se le atribuye, por la misa tradicional. ¿Podemos hablar un poquito entonces de esta época de este documento de Francisco y qué ha significado para la iglesia? ¿Cuál es tu opinión? Etcétera. Porque la verdad es que, por ejemplo, hace unos días atrás, en el Giornale, un periódico más importante italiano, sacó un reportaje. Mira el 28 de junio, te lo voy a decir en castellano: el giro pop de la liturgia a los orígenes. ¿Por qué el futuro habla en latín? Es un reportaje del diario mostrando cómo cada vez es más popular la misa tradicional, sobre todo en los jóvenes, que quieren misterio, no quieren que todo sea explicado, quieren misterio, quieren vincularse al misterio. Y entonces estamos en esos tiempos en que resurge el interés en muchos países europeos, por cierto, en Estados Unidos todo un fenómeno. Ya se ha escrito al menos dos libros sobre el tema, desde el punto de vista sociológico. Hay reportajes de la televisión alemana sobre el tema. Entonces estamos hablando de un fenómeno. Y justo cuando se da ese fenómeno, se produce esto de, chuta, vamos a restringir entonces esto. Entonces te vuelvo a la pregunta: ¿qué significó esto de este documento de Francisco? Y si era congruente con lo que al final quería Francisco, o es más un documento, una movida del señor Fernández, en fin. Decíamos que el Benedicto XVI había promulgado el motu propio el 2007, que permitía la celebración de la liturgia, y eso dio lugar a algunos le llaman un nuevo movimiento litúrgico, un redescubrimiento de la liturgia tradicional, etc. Entre mucha gente que en ese momento ya estaba joven, ¿no?, en adolescencia o años universitarios, etc.
Y en el año 2022, el Papa Francisco dicta un nuevo motu propio que se llama Tradiciones Custodes, donde, como su nombre lo indica, dice que son los obispos los custodios de la tradición y por lo tanto encomienda a los obispos la regulación de la celebración de la misa tradicional. Es decir, mientras Benedicto XVI había concedido a cada sacerdote una libertad para la elección de la forma de celebración, etc., esto centraliza en los obispos la celebración y los permisos. Vuelve a un régimen que podríamos decir de indulto, de licencia para poder celebrar. Me quiero centrar más en dos aspectos relacionados con el documento. Primero, al igual que Summorum Pontificum, esto va acompañado de una instrucción administrativa que desarrolla los puntos del motu propio. El motu propio, tanto Summorum Pontificum como Tradiciones Custodes, son muy breves en su redacción. El texto de Benedicto XVI lo que hacía era ampliar las reglas de Summorum Pontificum. En cambio, el texto de la instrucción complementaria de la Congregación para el Dicasterio para el Culto Divino es más restrictivo en cuanto a los aspectos relacionados de la implementación de la celebración de la liturgia. Segundo aspecto que creo importante tener en cuenta es el sustrato sobre el cual se dicta este motu propio. El Papa Francisco había pedido a los distintos obispos del mundo su parecer sobre la implementación del motu propio, algo que por lo demás estaba en el motu propio, ¿no? Decía que había que revisar la situación, etcétera, para ver cómo se estaba produciendo. Y por lo tanto, entre el año 2007 y el año 2020, más o menos, habían pasado 13 años, parecía razonable una revisión de qué es lo que estaba sucediendo en el mundo y cómo había sido el desarrollo. Se emitieron estos informes que llegaron al Vaticano, de los cuales no se hizo publicidad, y sobre la base de esos informes es que se dicta el motu propio. Después hay algunos periodistas que han investigado, especialmente una periodista que se llama Diane Montagne, que dicen que las opiniones contenidas en los informes de los obispos del mundo eran favorables al motu propio. O sea, que había contribuido a la paz litúrgica y había contribuido a una renovación de la fe, sobre todo en los más jóvenes, y que no suponía mayores problemas de tensión dentro de las respectivas diócesis. De hecho, en el último tiempo, tú mencionabas el artículo del Giornale, pero Le Figaro había publicado hace un tiempo atrás un reportaje similar, han aparecido entrevistas, Monseñor Ganswein, el secretario de Benedicto XVI, comentando algo parecido, el cardenal Miller, que fue el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, antes que el cardenal Fernández. Salió una entrevista hace poco del cardenal Rouco Varela, el arzobispo emérito de Madrid. O sea, varias opiniones de obispos por el mundo que eran favorables al régimen de Summorum Pontificum. Este régimen que es más restrictivo, en realidad terminó produciendo el efecto inverso. Y mucha gente empezó o quiso conocer de la liturgia tradicional por esta prohibición de lo que hasta el momento venía dándose con mayor libertad. Y ahí creo que hay dos factores que inciden, uno más coyuntural y uno de más largo aliento. El coyuntural tiene que ver con la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, en muchos lugares, Chile entre ellos, hubo una restricción de la celebración pública de la misa, lo que significa que a partir del 2022 había como una cierta sensación de volver hacia algo nuevo, participando en la celebración comunitaria de la misa y los sacramentos. Y la otra dimensión, que tú la dices, también la has comentado, estos estudios sociológicos que se han hecho, de hecho el Papa León recibió hace un tiempo atrás en audiencia a los investigadores de estos libros precisamente para tratar de entender el fenómeno que se está produciendo. Son gringos, ¿no? Sí, hay una mayor inquietud en los jóvenes que se muestra en cifras. Por ejemplo, en Francia se hace una peregrinación todos los años que va de París a Chartres, tradicional, los días de Pentecostés. La peregrinación de este año, 2026, congregó a 20.000 personas.
el año pasado, después de algunos años de restricción, se volvió a celebrar la misa en el Vaticano, en una peregrinación tradicional que se hace todos los años para Cristo Rey, en la Basílica de San Pedro. Se permitió el ingreso a 3.000 personas y tuvieron que cerrar el acceso y quedó mucha gente afuera que no pudo entrar porque claramente las cifras que habían calculado fueron sobrepasadas. O sea, hay un deseo de los jóvenes que se ve en Argentina. En Argentina, hace algunos años atrás, comenzó también una peregrinación tradicional que va entre Buenos Aires entre una localidad cercana a Buenos Aires y el santuario Luján. Y también cada año va congregando más y más jóvenes. Yo me imagino que tiene que ver también con el mundo que vivimos, ¿no? Cuando la presencia de la imagen, de lo instantáneo, es tan corriente, el ser humano por alguna razón tiende a la búsqueda de esos espacios de silencio, de recogimiento, que no encuentra en otro lugar, ¿no? Hay algunos autores que han dicho, así como en la liturgia oriental hay una separación física entre los fieles y el altar, este Santo Santorum, esa función en la liturgia romana lo tenía el silencio. Claro, cuando tú llenas el silencio con ruido, ¿no? Ese silencio se pierde. Y alguna búsqueda, creo yo, de esa vuelta hacia una sacralidad que ya no se encuentra. Claro, cuando tú quieres, cuando la misa en el fondo te ofrece lo mismo que se ofrece el mundo, algo pasa, ¿no? No, claro, la misa de alguna manera, tú puedes creer o no en la misa, ¿no? Pero la misa tiene una identidad clara y si tú destruyes esa identidad, la verdad es que ¿para qué ir a misa? Pero la misa es un don, es algo recibido. Y bueno, y una de las críticas que hacen el cardenal Ratzinger es esa, ¿no? Que de alguna manera la nueva misa tiene dos estratos. Una es el estrato de la creación, la fabricación, le llama él, por un grupo de personas, por una comisión, y la misa tradicional la recibiste como don del cielo, tú no la fabricaste. Y tiene por tanto un misterio súper fuerte cuando tú asistes a la misa tradicional, la sensación de misterio, de sacralidad, de remanso en medio, ¿no es cierto?, de el caos de este mundo, de la movilidad de este mundo, de la instantaneidad de este mundo. Tiene eso la misa tradicional, digamos, a nivel intuitivo, que la misa nueva, agitada, con un animador, que el sacerdote se convirtió en un animador, de cara al pueblo, decían los sacerdotes comunistas de la década del 70, eso no es de cara al pueblo, eso no es entender nada. Decir que es de cara al pueblo y que lo otro es de espalda del pueblo, es no entender lo que significa, ya te voy a preguntar eso, de cara al pueblo no, pero esa era la interpretación casi marxista de la misa, ¿no? Ese es el primer estrato, pero el segundo estrato es que como la nueva misa, ¿no?, del canon, o sea, más que el canon, en general la nueva liturgia está abierta a la creatividad del celebrante. Al final, tú asistes, por ejemplo, en Chile, muy característico, lo que yo no he visto que pase tanto en Italia, o por lo menos en grandes capitales en Italia, o al menos mi experiencia en España, o incluso en Francia. El segundo estrato de la creatividad es que ya no solamente que lo que llamamos nueva misa fue una creación de un grupo de personas, no es algo divino, sino es algo humano. Estoy exagerando un poco la tonalidad porque no es tan así, ¿de acuerdo? Pero para que el público me entienda lo que quiero decir, no es tan así. Pero este segundo estrato es que tú abriste la creatividad, entonces muchos curas crean el rito en el momento. Está como inventándose permanentemente. Entonces le vamos a agregar al medio esta canción que a mí se me ocurre que es igual a las que están afuera, es igual a las que están en la radio. A veces con letra boba, tontona, sin precisión teológica ninguna. Las músicas populares antiguas, católicas, populares, eran muy teológicas. El pueblo era muy teológico. El sensu fide muy profundo en el pueblo. No era solamente lo intelectual en el pueblo. Y la misa nueva muchas veces te dice todo lo contrario. Bueno, pero el segundo estrato es que el cura inventa lo que se le viene en gana. Entonces eso también ha producido una desorientación
enorme en el mundo católico, una desidentificación enorme, porque ya tú ni siquiera puedes hablar de manera clara de una unidad de fe, de una unidad de doctrina, de una unidad de culto, que era lo característico de la Iglesia, era una especie de monolito, en el buen sentido de la palabra, contra las olas del mundo. Esa metáfora siempre se utilizó. Entonces, ese punto a mí me parece muy importante hoy día. Uno quiere estabilidad, uno quiere misterio, uno quiere contacto con lo sagrado, no quiere más de lo mismo. Tú no querés discurso de la ONU. ¿Hasta cuándo me vas a hablar de la paz, de la paz, de la paz, de que todos somos hermanos? ¿No es cierto? Que vivan los migrantes, que pueden entrar y salir. Puras cosas que aparte que no se deducen de la doctrina católica. Es un discurso, vamos a decir, me carga la palabra, pero buenista, propio de las Naciones Unidas. Pero para eso está las Naciones Unidas, que puedo criticar o no. No está la Iglesia. Entonces, a partir de esto, la Iglesia como que ha perdido su doctrina política, ha perdido su doctrina económica, ha perdido su culto. Es un culto como mezclado con sensibilidades protestantes. No olvidemos que de ahí, de alguna manera, la nueva misa tenía que ver, el nuevo rito, con amoldarse, ¿no es cierto?, a los gustos protestantes, por esto del ecumenismo y todo este cuento. Pero bueno, se me olvidó la pregunta que te iba a hacer, Jaime. No, tiene que ver con que a mí me ha tocado, porque yo era de misa nueva, ¿cachai? Pero tiene que ver con que, oye, darle la oportunidad a la gente de conocer el misterio. ¿Por qué le estáis prohibiendo? ¿De qué tenéis miedo? Señor cura, señor obispo, arzobispo, cardenal, ¿de qué tienen miedo? A eso voy. Es que tienen miedo de una misa que es la del catolicismo durante 2000 años, que ustedes en la práctica la prohibieron. Yo creo que los papas no la prohibieron nunca. Ustedes en la práctica la prohibieron. ¿Pero de qué tienen miedo? Era como el padre Pío China, que nunca quiso celebrar la misa nueva. Nunca. Cuando llegaron del Vaticano a decirle tiene que celebrar, dijo, no voy a celebrarla. Eso lo cuesta Ibn Chirón en su magnífica biografía, la más documentada que hay sobre Pío. No voy a celebrarla, no celebró. El Vaticano Pablo VI tuvo que darle el indulto, porque no voy a celebrar esa cuestión. Con lo que no quiero decir que la misa nueva sea siempre una cuestión. Ok, estoy hablando de mi sensibilidad, ¿de acuerdo? Estoy hablando de mi sensibilidad, no quiero arrastrar el poncho en esto tampoco, estoy hablando de mi sensibilidad. Simplemente lo que quiero decir, a nivel humano, ¿por qué estáis preocupados de prohibir? No me decís el Concilio Vaticano. La otra vez habló una profesora de la Católica, no voy a decir el nombre, no quiero, porque no está acá, me encantaría discutir con ella, porque yo creo que es canonista no, profesor de hecho canónico, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero claro, tú no podés decir, no, es que la misa antigua era mala porque el sacerdote estaba de espaldas al pueblo. No se rasca la argumentación, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que hemos perdido el sentido de lo sagrado. El catolicismo ha perdido el sentido de lo sagrado. Ya ha perdido el arte sagrado, ya ha perdido el canto sagrado, ya ha perdido el sentido de lo sagrado, en las vestimentas, en el olfato, en la vista, en casi todo. Entonces, la verdad es que ¿con qué nos hemos quedado? Es con la devastación, con la demolición. Sin duda que hay sacerdotes que son muy pulcros en la celebración de la misa nueva, ok, de acuerdo, pero tenemos una gran cantidad de que en esta segunda vertiente inventa la liturgia. Tú no puedes estar inventando, viejo, si no es cosa tuya, porque si no, no es liturgia. Para eso, como decía el cardenal Ratzinger, nos reunimos en el café e inventamos cosas, pero entiende que no es algo humano, porque si fuera algo humano, mejor cerremos todos y da lo mismo. Pero no es algo humano, si te crees el cuento no es algo humano, puedes estar inventando. Bueno, por lo menos en Chile, yo me abrumo cuando voy a misa nueva. Muchos curas van inventando y bueno, en fin, no quiero seguir hablando porque no quiero seguir, puede sonar apelando, no es mi intención. Mi intención es decir simplemente esto, Jaime, quiero decirlo, y qué es lo que opinas tú. ¿Por qué estáis prohibiendo? ¿Por qué estáis restringiendo que la gente conozca el misterio de la misa de la Iglesia que siempre celebró durante siglos? ¿Por qué? Que ni siquiera te digo, oye, a misa nueva, ya celebra lo que queráis de misa nueva. Pero ¿por qué estáis prohibiendo lo otro? Y estáis hablando de diálogo, ahora estamos a favor del diálogo, de todas las religiones, el ecumenismo, y esto lo prohibí. ¿Cachai? Entonces bailáis con la Pachamama, pero no, esto lo prohibí. Bailar con las religiones animistas, que es lo más primitivo del sector religioso según la sociología de la historia, eso sí, al diálogo no sé cuánto, pero esto lo prohibí. No, po.
No, po. Entonces quiero saber tu opinión. Disculpa, es simplemente lo mío es cómo vivo, cómo siento el tema. Una persona que viene de la misa nueva y que quedó asombrado con el misterio de la misa antigua. Entonces a mí que un cardenal me diga, muy alto puede ser, pero más alto está Dios, que me diga, mira Señor, te prohíbo ir, para mí, maní. Tú no me puedes prohibir lo que yo tengo de la fe de mi bautismo. O sea, Señor, le prohíbo decir que Cristo es Dios, maní. Tú hagáis lo que queráis, pero no me prohibáis eso, porque yo como laico que cuido mi fe, no te lo voy a aceptar. Simplemente me da lo mismo los títulos de jerarquía que me planteé, porque está fuera de tu competencia. Eso es muy importante, está fuera de tu competencia. Yo diría, creo, voy a partir por una anécdota, o luego voy a hablar de un hecho que ocurre en la misa, que muchas veces en la misa tradicional, que puede pasar desapercibido y que tiene un sentido que va en lo que tú decías. Y finalmente voy a terminar hablando de algo que va hacia la sociología de las religiones, filosofía de la religión. La anécdota. El año 2001 se celebraron unas conferencias litúrgicas donde se invitaron algunos laicos en presencia del cardenal Ratzinger, entonces prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un monasterio tradicional en Francia, en la abadía de Fontmongó. Y cuando el cardenal se iba, está publicado el libro de las intervenciones que hicieron los distintos laicos invitados, y también, por cierto, lo que habló el cardenal Ratzinger en ese momento. Y cuando el cardenal Ratzinger se va a ir, va junto con el abad y va a la iglesia de la abadía y ve los altares llenos de los distintos monjes celebrando su misa privada. El cardenal se queda en silencio y le dice al abad: esta es la iglesia católica. Es decir, fuera de lo que muchas veces se puede creer, ¿no? Esa liturgia celebrada en un ambiente muy simple, muy sencillo, como puede ser esa simplicidad benedictina, donde cada uno de los sacerdotes celebraba la misa sin pueblo, ¿no? Celebrando el sacerdote solo frente a Dios, frente al sagrario, su misa. Y por lo tanto, claro, muchas veces da la impresión de que la misa tradicional tiene que ver con una serie de aspectos externos, ¿no? En inglés se usa la expresión smell and bells, ¿no? El incienso y las campanillas, o lo que podríamos llamar los ornamentos, etc. Pero no es eso, finalmente es el rito, la simplicidad del rito y lo que el rito quiere transmitir a través de las oraciones, a través de las rubias, a través de los gestos del sacerdote. Y eso conecta con... Los gestos y el silencio son muy importantes, ¿no? Y fueron sumamente recortados los gestos del sacerdote. Exactamente. Y ahí quería entroncar con una segunda idea. Cuando el sacerdote habla, por ejemplo, en el sermón, es el sacerdote tal o el sacerdote cual que está predicando su interpretación respecto de las lecturas o el análisis de una determinada situación que le parece relevante para la instrucción de los fieles. Entonces, en la misa tradicional, el sacerdote se desviste, es decir, se quita los ornamentos con los que se ha revestido para cumplir la función sagrada. En algunos casos es simplemente el manípulo, ¿no? el ornamento que va colgado del brazo, que lo deja sobre el misal antes de ir a predicar. En otras ocasiones es incluso la casulla. ¿Y por qué lo hace? Porque está diferenciando su función como ministro sagrado, que pasa a cumplir la función de Cristo para realizar la función sacramental que tiene confiada, del sacerdote tal o cual que está predicando y por lo tanto está dando una opinión que no deja de ser una opinión humana sobre un determinado aspecto. Y ahí quería ir hacia el tercer aspecto, que es de sociología de las religiones, filosofía de las religiones, podríamos decir. En todas las religiones siempre ha habido una separación de las personas que pasan a cumplir las funciones sagradas. Y existían religiones incluso donde podría decir hay mucha más unión entre lo divino y lo humano. Grecia, por ejemplo, ¿no? Donde los dioses se relacionan con los seres humanos. Pero siempre ha habido una separación entre quienes van a cumplir las funciones sagradas del resto de las personas. Y también ha habido funciones de separar ese lugar donde está lo más sagrado que tiene esa comunidad, el Sancto Sanctorum, ¿no? Donde guardábamos el Arca de la Alianza, por ejemplo,
o donde en Grecia, ¿no? donde se realiza el culto, etc. Y cuando eso se mundaniza, claro, uno ya no ve la distinción entre lo humano y lo divino. Lo que no significa que lo divino o la representación de lo divino tenga que ser necesariamente un recorte o una abdicación del humano. Pensemos que el ser humano es un ser finalmente corporal y necesita de elementos sensibles para reflejar la divinidad, ¿no? La divinidad, por cierto, nos excede. Y ahí entró nuevamente con Gaudí, ¿no? Si uno mira el pensamiento de Gaudí, también Gaudí ha tratado de ser desvirtuado en su sentido, pero Gaudí era un hombre de una fe profunda. Y acuérdate, perdón, que a inicio de la guerra civil los comunistas destruyeron su taller. Exactamente. Y con muchos planos que él tenía ahí. Pero si uno ve la última, la Sagrada Familia, la gran obra es toda una conexión del humano y de la naturaleza como formas de exaltación de la divinidad, ¿no? Y, por ejemplo, los santos con un fruto que es el reflejo, con los elementos de la adoración, etc., ¿no? Y si uno lo contrasta, por ejemplo, con tú hablabas de la arquitectura, por ejemplo, con las construcciones litúrgicas modernas, ¿no? Ese es un temazo. Podríamos centrarnos simplemente en... Podríamos hacer un programa sobre eso. Podríamos simplemente poner dos ejemplos. La Sagrada Familia, que comienza finales del siglo XIX, pero y es Gaudí, ¿no? Cambio de siglo, con una obra más o menos de los años 30, 40, de un arquitecto muy famoso como es Le Corbusier, que es el convento de los dominicos en Francia, ¿no? Ronchamp. Son estilos totalmente distintos, ¿no? Desde una exuberancia pensado en que cada elemento, como el gótico, tiene que ser una pieza más de la adoración, a finalmente una minimalismo que finalmente más es un reflejo de un alma vacía que de lo que debería ser el gozo del alma que descansa en el Señor. Claro, es que la revolución litúrgica tocó todo, ¿no? Tocó el rito, tocó el lugar, el espacio, el sonido, tocó todo, tenías que cambiar todo. Pero bueno, ese es un tema que da para largo. Para ir terminando, querido Jaime, explícanos dos cosas. ¿Esto qué significa? Porque esto es demagógico, ¿no? Cuando te dicen, no, que la misa antigua era daba la espalda al pueblo. Primera pregunta. ¿Podemos situar realmente qué significa eso realmente? Y segundo, si podemos situar esto que la misa en latín no es tanto porque sea en latín. Bueno, es latín, pero digo, no es tanto, es mucho más que la misa en latín, porque la misa, el rito nuevo, podríamos celebrarlo también en latín, ¿no es cierto? Entonces, mucho más que el idioma, a eso me refiero. A ver, lo primero respecto a la orientación, ¿no? Claro, no es que sea de espaldas al pueblo o de cara al pueblo, porque lo importante, dado que está celebrando una función litúrgica y por lo tanto una función sagrada, no es el pueblo, sino Dios, ¿no? Es el pueblo que eleva su corazón hacia el Señor, un corazón y un alma sola, ¿no? Ese sacrificio en espíritu y en verdad del que habla la Escritura. Entonces, claro, cuando el sacerdote ofrece la misa, la ofrece por el pueblo, pero llevando con él al pueblo, pero hacia Dios, ¿no? Finalmente, que es al que está ofreciendo el sacrificio. La misa tiene 4 fines, ¿no? Uno de los cuales es precisamente el sacrificial, ¿no? Donde estamos ofreciendo un sacrificio, como tú lo recordabas, hacia el Señor, renovando ese sacrificio del Calvario, actualizando, haciendo presente el sacrificio del Calvario. Y por eso, que hay toda una historia de cómo se fueron conformando las iglesias, pero finalmente es porque... Ad Orientem, ¿no? Es Ad Orientem, ¿no? Porque es el lugar del sol, es el lugar donde se entiende está la divinidad, ¿no? Estamos volviéndonos el sacerdote y los fieles hacia el mismo lugar que es hacia el oriente. Entonces, claro, es la liturgia celebrada al oriente o la liturgia celebrada hacia Dios, ¿no?
Hay toda una cuestión de construcción de las iglesias que finalmente el altar quedó adosado al retablo, el retablo fue creciendo y quedó ahí el sagrario, pero no hay ningún problema y de hecho las iglesias, por ejemplo, románicas muestran que el altar podía estar separado. Lo importante no es la posición del altar, sino la orientación con la que se celebra por una función que es ciertamente teológica. Y lo segundo es el latín, ¿no? Se dice muchas veces la misa en latín. De hecho, en inglés se suele hablar de Latin Mass para decir la misa tradicional. Y en realidad la misa que se dice conforme al misal de San Pablo VI, el misal de 1970, es una misa también celebrada, que puede ser celebrada en latín o en el idioma vernáculo del país. Por lo tanto, no es un tema de idioma, es un tema de rito, finalmente. O sea, de hecho, ese ordo del 65, ese misal experimental del 65, el que hablábamos al principio, en casi todos los lugares del mundo se publicó en la lengua del país. Y finalmente es la misa que se había rezado por siglos con algunos recortes. Entonces, no es un tema principalmente de idioma, sino es un tema de estructura y de lo que lo que esos ritos quieren expresar. Jaime, y para terminar, mira, hablemos un poco de la Asociación Magnífica. Tú eres presidente de la Asociación Magnífica, ¿no es cierto? Lo dijimos al inicio, y miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional Una Voce. ¿Qué es lo que es Una Voce y qué es lo que es Magnífica? Ahí está, tiene mucha vinculación con la figura de don Julio Retamal, ¿no? Hablemos un poquito de eso. Cuando comienzan los cambios, luego ya de las primeras instrucciones que se comienzan a publicar para implementar la reforma litúrgica, dijimos la reforma litúrgica es un proceso que acaba en el misal de 1969. Que nosotros no nacíamos. Por eso, que no, es anterior a nosotros. En muchos lugares del mundo se comienzan a organizar laicos para tratar de preservar la liturgia, tanto por un sentido religioso como por un sentido cultural. Ya hemos dicho, por ejemplo, esa carta firmada por un centenar de intelectuales, donde muchos no eran católicos, pero consideraban que parte de la cultura de Occidente estaba en el rito de la misa. Y eso mismo ocurrió en Chile y ocurrió, como decía, en otros lugares del mundo. En Chile, el año 1966, estamos cumpliendo 60 años, por iniciativa de Julio Retamal, a quien tú has mencionado, un historiador, sobre todo historiador de la cultura, ¿no? Historia de las mentalidades. Y actor, ¿no? Era parte del Ictus también. Fue de Ictus, efectivamente. Y Alfonso Letelier Llona, Premio Nacional de Música, de hecho el Conservatorio de la Universidad de Chile lleva su nombre, comienzan a organizar esta asociación de laicos, que le ponen el nombre de Magnificat, para preservar la liturgia católica, para preservar el canto litúrgico, para preservar lo que había sido la tradición litúrgica de la Iglesia. Y desde el comienzo, eran la época del cardenal Raúl Silva Enríquez, en la diócesis de Santiago, fueron teniendo autorizaciones para celebrar la misa. Y hasta el año 2007, cuando vino el motu proprio de Benedicto XVI, de quien ya hemos hablado, la celebración era mensual, una vez al mes, finalmente, ya desde los años 80, en la capilla del Campus Oriente de la Universidad Católica. Y se celebraba la misa y por lo tanto se permitía que los fieles pudiesen seguir conociendo esto. Cuando el año 2007 se promulga el motu propio, la misa comienza a ser celebrada todos los domingos y fiestas de manera habitual, y eso se ve interrumpido el año 2020 por la pandemia, ¿no? Que supuso unas restricciones a la celebración pública del culto que todos recordamos. Y luego, a partir del año 2024, ya con el cardenal Chomalí como arzobispo de Santiago, se retoma la misa, originalmente con el propósito de que fuera el mismo régimen que tenía, es decir, todos los domingos y fiestas, y por un problema principalmente de sacerdotes, de disponibilidad de sacerdotes, que es una realidad de la diócesis, no solamente de Santiago, sino de otras del país y de otras del mundo, ha tenido que momentáneamente limitarse a un domingo al mes. El domingo pasado tuvimos la misa de este mes, pero la gente volvió a venir
no solamente volvió a venir la que ya venía, sino que se ha sumado mucha gente nueva y la misa está, bueno, estamos celebrando, como digo, una vez al mes, pero con una iglesia llena y con mucha gente joven y también con familias jóvenes, ¿no? Familias que están con niños pequeños, y etc. ¿Qué es la Federación Internacional Una Voce? Es una federación internacional con reconocimiento pontificio que se crea en el año 1965 con el fin de agrupar las distintas instancias de laicos que habían ido surgiendo por el mundo para preservar esta liturgia. Entonces, hoy en día está presidida por Joseph Shaw, que es el presidente del capítulo inglés, porque como ya dijimos, Inglaterra y Gales fue el centro donde primero se autorizó la preservación de la liturgia, y no solamente, bueno, tratan de esta federación busca, primero, por ejemplo, publicó una serie de documentos destinados a explicar determinados aspectos de la misa, ha tratado de rescatar no solamente su propia historia, todo lo que fue la historia en torno a la preservación de la liturgia, sino también a la función de los laicos. Uno de sus últimos libros está pensado precisamente en la influencia que tuvieron muchos laicos. Por ejemplo, y lo digo porque en español hace algunos años atrás se publicó su biografía. Cristina Campo es una laica italiana que es la impulsora de este movimiento litúrgico y quien, por ejemplo, interviene en la redacción de lo que fue el llamado breve examen crítico que dos cardenales, entre ellos el cardenal Ottaviani, que era el prefecto emérito en ese momento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le presentaron al Papa Pablo VI respecto a algunos aspectos que tenía la misa y que de hecho significaron por lo menos algunos cambios en el preámbulo que la acompañaba. Entonces, el rescate de todos estos laicos que ha hecho la Federación. Y la Federación también participa en esta peregrinación que dijimos se hace cada año a Roma, que lleva el nombre de Summorum Pontificum porque nace bajo la vigencia del motu propio del Papa Benedicto XVI, con el fin de manifestar que dentro de quienes siguen apegados a la liturgia tradicional, también hay un deseo de ser fieles al Papa y junto al Papa seguir la misma fe de siempre. Jaime, en 3 minutos para cerrar, ¿qué dirígete, por favor, a nuestros auditores jóvenes? ¿Qué les puedes decir a ellos? Creo que... o sea, dirígete a quien quiera, me refiero, pero yo creo que el mensaje a los jóvenes sería muy importante. Creo que la liturgia tradicional es parte del patrimonio que tiene la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene una existencia ya bimilenaria y ha tomado la riqueza cultural de estos dos milenios. Cuando uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de contrastar la liturgia con la que uno ha crecido, que es la liturgia de rito latino, con las orientales, por ejemplo, ve algo que lo excede, ¿no? Y que muchas veces no entiende en las distintas liturgias orientales. Y creo que la liturgia tradicional, los libros litúrgicos precedentes a la reforma que se implementó después del Concilio Vaticano II, son parte de nuestra herencia y nuestro patrimonio y hay que conocerlos. Y por lo tanto, creo que no hay que cerrarse a darle la posibilidad a conocerlo, a acercarse y ver lo que eso puede significar. Finalmente, cuando uno está en una búsqueda espiritual, como decías tú también al principio, la búsqueda espiritual es lo que te acerca a Dios, ¿no? Y por lo tanto, si este rito acercó a tantas personas durante tantos siglos y formó tantos santos, ¿no? Podríamos citar, tú has citado a San Pío de Pietrelcina, pero podríamos citar todos esos santos del siglo XVI, XVII, los santos misioneros, por ejemplo, jesuitas que estuvieron en Oriente, o en la llegada de... Qué nostalgia los buenos jesuitas.
Es la, Más no voy a decir. es la misa que llega, la misa que llega con los misioneros a América, ¿no? Y que se va desarrollando. Si nosotros, por ejemplo, miramos toda y por volver a los jesuitas, ¿no? La orfebrería que surge en Calera de Tango, las piezas de arte religioso en quiteño, etcétera, son para parte de esa liturgia. Si nosotros, por ejemplo, recorremos las antiguas iglesias que hay en Santiago, en otros lugares, y vemos esos retablos y todo lo que significó, bueno, es precisamente una expresión del arte que está al servicio de esa liturgia. O si ponemos, por ejemplo, la radio Beethoven, por ejemplo. La radio Beethoven todos los domingos por la mañana tiene un programa sobre Bach. Y las cantatas y las misas que tiene Bach son maravillosas. Bueno, son precisamente formas de expresión pensadas en esta misma liturgia, ¿no? En ir siendo reflejo de la liturgia. Pensemos, por ejemplo, en el oficio de difunto. La misa de Requiem, ¿no? La misa de Requiem con ornamentos negros, con todo un sentido de dolor, por una parte, por la partida de la persona que estamos despidiendo, pero por otra parte, de la esperanza de que esa persona estará gozando del paraíso. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, esa misa de Requiem, tuvimos la suerte de poder celebrar una hace un par de semanas atrás por Julio Retamal, al cumplirse un año de su fallecimiento. Claro, uno ve cómo ese patrimonio hay que preservarlo y hay que darlo a conocer. Por lo tanto, así como la puesta de relieve del patrimonio se ha venido haciendo de algunos años, hay un día del patrimonio, ¿no? De hecho, ahora hay 2 días del patrimonio, uno en cada semestre. Bueno, también como los católicos tienen un patrimonio, tenemos un patrimonio, y ese patrimonio también hay que conocerlo como parte de lo que... y nos va a hacer mucho sentido cuando vemos una iglesia, bueno, que esas iglesias antiguas, por ejemplo, fueron concebidas para celebrar esa liturgia. Bueno, muchas gracias, Jaime Alcalde, por estar con nosotros. Y esto da para reflexionar mucho, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos ustedes los que nos escuchan, y será para otra ocasión en este programa de FNM.